Pero el señor Feijóo está en la política para adultos, que no entendemos los cabestros, los brutos y los salvajes, esos que cuando se sientan a negociar con el PP, es decir, nosotros, pues el PP nos saca un decálogo. Y luego en el PP, pues también el señor Aznar, que lo han sacado a paseo a decir que nosotros tenemos negocios y tratos con Sánchez, al que ni le dirigimos la palabra ni le estrechamos la mano, el señor Rajoy, que anda paseando también por Castilla y por León llamándonos extremistas, y el señor Feijóo, pues que anda también diciendo cosas. Yo la verdad que menciono a los tres porque no sé quién manda ahí, no lo sé. Para los temas internacionales, ¿con quién hay que hablar? ¿Con la señora Ayuso, que habla de los temas internacionales antes de que el señor Feijóo haya sido capaz de balbucear nada? Para los temas de subvenciones y de repartir el dinero a todos, quizá con Moreno Bonilla, que le encanta repartir el dinero público financiando a ONGs ideológicas y a sindicatos. De la ley trans, esa que habría que derogar, ¿a quién? Ahora el señor Feijóo ha dicho que hay que derogarla, pero fue el primero en imponerla en Galicia. De los temas lingüísticos, ¿con quién hablamos? ¿Con los del PP de Galicia, que son como unos nacionalistas más, o con los del PP de la Comunidad Valenciana, que han firmado cosas con Vox? ¿Con quién hablamos en ese partido? ¿Quién manda en ese partido? El otro día el señor Feijóo se sentó con los del PNV y a esos no les sacó ningún decálogo. A esos no les dijo que había que respetar la Constitución, no les dijo que había que respetar la unidad de España, no les dijo que había que respetar a la corona, no les dijo que había que respetar el Estado de Derecho. A vosotros y a nosotros sí nos lo dice. Y esto no lo digo yo, y si no que me denuncien, lo dice Koldo, que está en la cárcel de Soto del Real. Y después, cuando llegaban a las votaciones dentro de su partido en esas primarias, iban allí y de tapadillo, no sé si detrás de una cortina, el Koldo, el Ábalos o el Cerdán o el propio Sánchez, y metían los votos de unos rumanos, de unos bolivianos y de unos marroquíes que acababan de afiliar. Sus traiciones, que se han gastado el dinero de la gente en prostitución, les importa ocultar que en Bruselas han pactado las políticas globalistas contra nuestro campo y que nos han condenado a una invasión migratoria. Y que ahora están muy contentas con la invasión migratoria de Sánchez porque es para sustituir a los fachas sois vosotros, las niñas de la curva esa que meten miedo muerto cada vez que hablan. El encargado del capítulo de las mentiras es el señor Tellado, secretario general del Partido Popular, que ha dicho que hace una semana que Vox se niega a hablar de Extremadura. Bueno, tenemos un acta firmada de esta misma semana de una reunión con el señor Tellado. Supongo que no tendremos que enseñar el acta firmada, porque vamos a tener que decir que la única forma que tienen de hacer política es la mentira. Unos seres infernales que queremos que tiren a la gente al mar, nada más y nada menos. Y además eso nos lo dice un señor del Partido Popular, igual que lo dicen los del Partido Socialista, cuando son ellos los que durante décadas han promovido la invasión migratoria y por lo tanto los culpables de que la gente se juegue la vida viniendo desde África, muera en el mar, después llegue aquí, no tenga nada que hacer y se dediquen a la delincuencia causando problemas de seguridad a todos los españoles. Lo realmente extremo me parece pedirle a la gente su confianza y una mayoría absoluta para tumbar todas las políticas de Zapatero y después no tumbar ni una sola de las políticas de Zapatero. Me parece muy extremista pedirle a la gente el apoyo para bajar los impuestos y cuando está en el poder hacer justo lo contrario y subir los impuestos. Me parece muy extremista que cuando te presentan una moción de censura, la única alternativa que des a los españoles para no convocar elecciones es el bolso de Soraya encima de tu escaño y en herencia un gobierno criminal como el de Pedro Sánchez. Esa es la herencia extremista que nos ha dejado Mariano Rajoy. Así que mejor que se vaya por donde ha venido y que lo dejen en el registro de la propiedad en Madrid y que deje de decir sandeces, porque tiene mucho más que callar que hablar. Por un capo que está atrincherado en el búnker de la Moncloa, que actúa en contra de los intereses de España porque solo defiende su interés personal y que ha conseguido llegar hasta aquí, entre otras cosas, pues porque el señor Feijóo, que convoca manifestaciones los domingos contra Sánchez, si el lunes le llama a Sánchez para ir a la Moncloa, dice que sí, hay que ir. Si la presidencia del gobierno no respeta a España, no respeta a los españoles, no respeta nuestra soberanía, y si la presidencia del gobierno está encarnada por un corrupto que tiene absolutamente entrampado a todo su entorno, a su número 2, al sustituto del número 2 que están en la cárcel y que tiene a su mujer y a su hermano imputados, nosotros no respetamos a la presidencia del gobierno, porque la presidencia del gobierno la preside Pedro Sánchez. Y mientras otros están en Groenlandia, no porque les importe Groenlandia, ni porque les importe Irán, porque solo les importa tapar
sus corrupciones, sus traiciones, que se han gastado el dinero de la gente en prostitución, les importa ocultar que en Bruselas han pactado las políticas globalistas contra nuestro campo y que nos han condenado a una invasión migratoria. Y como no quieren que hablemos de estas cosas, pues hablan de lo primero que se les ocurre. Y he dicho territorios, me he referido a Groenlandia, donde vive mucha gente, mucha menos gente que en muchas ciudades españolas, y además no son españoles, y he hablado de Irán, donde de repente les importan los ayatolás criminales que están matando a su propio pueblo, pero podríamos hablar de otros temas que han estado en la primera plana del debate político en los últimos meses, cuando estábamos en campaña electoral. Julio Iglesias, por ejemplo, Adolfo Suárez, gente que ya no se puede defender y a la que los criminaliza este gobierno a través de Televisión Española, haciendo como que defienden a las mujeres, cuando lo que han provocado es que aquí haya más violaciones que nunca y han importado a gentuza de otros lugares que no respeta a las mujeres y que la quiere hacer caminar por detrás. Y como nosotros estamos con los problemas de nuestro pueblo y los demás no saben cómo discutir con nosotros, pues todos los demás están contra Vox. La izquierda, en sus distintas versiones, la extrema izquierda de las niñas de la curva, esas que se han dedicado a saltar a los violadores y que ahora están muy contentas con la invasión migratoria de Sánchez porque es para sustituir a los fachas sois vosotros, las niñas de la curva esa que meten miedo muerto cada vez que hablan. Y luego en el PP, pues también el señor Aznar, que lo han sacado a paseo a decir que nosotros tenemos negocios y tratos con Sánchez, al que ni le dirigimos la palabra ni le estrechamos la mano, el señor Rajoy, que anda paseando también por Castilla y por León llamándonos extremistas, y el señor Feijóo, pues que anda también diciendo cosas. Yo la verdad que menciono a los tres porque no sé quién manda ahí, no lo sé. Claro, para los temas internacionales, ¿con quién hay que hablar? ¿Con la señora Ayuso, que habla de los temas internacionales antes de que el señor Feijóo haya sido capaz de balbucear nada? Para los temas de subvenciones y de repartir el dinero a todos, quizá con Moreno Bonilla, que le encanta repartir el dinero público financiando a ONGs ideológicas y a sindicatos. De la ley trans, esa que habría que derogar, ¿a quién? Ahora el señor Feijóo ha dicho que hay que derogarla, pero fue el primero en imponerla en Galicia. De los temas lingüísticos, ¿con quién hablamos? ¿Con los del PP de Galicia, que son como unos nacionalistas más, o con los del PP de la Comunidad Valenciana, que han firmado cosas con Vox? ¿Con quién hablamos en ese partido? ¿Quién manda en ese partido? El encargado del capítulo de las mentiras es el señor Tellado, secretario general del Partido Popular, que ha dicho que hace una semana que Vox se niega a hablar de Extremadura. Bueno, tenemos un acta firmada de esta misma semana de una reunión con el señor Tellado. Supongo que no tendremos que enseñar el acta firmada, porque vamos a tener que decir que la única forma que tienen de hacer política es la mentira. Y en el capítulo y el departamento de insultos, pues nos encontramos, y lo tengo que decir con tristeza, al señor Mañueco, porque mirad que nos han dicho cosas. La señora Guardiola, que está haciendo un esfuerzo por acercarse a posiciones de Vox, y venía de muy lejos en Extremadura, pues nos llamó machistas y tal. Bueno, yo la verdad es que creo que no tenemos los políticos que indignarnos demasiado cuando el oponente nos dice algo y podemos apartarlo. Pero es que el señor Mañueco ha dicho una cosa mucho más grave. Ha dicho que a algunos nos gusta que tiren a los seres humanos al mar. Pero es que lo ha dicho en la televisión. Yo quiero decir que esta es una cosa muy seria. No es un insulto más, no es un simple calificativo. Es una acusación gravísima que espero que el señor Mañueco rectifique inmediatamente, porque el señor Mañueco, después de las elecciones, probablemente se va a tener que sentar a hablar con nosotros. Si no rectifica esto, pues entiendo que será porque ha decidido que se va a sentar a hablar con los socialistas, pero no desde luego con nosotros, que somos unos seres infernales que queremos que tiren a la gente al mar, nada más y nada menos. Y además eso nos lo dice un señor del Partido Popular, igual que lo dicen los del Partido Socialista, cuando son ellos los que durante décadas han promovido la invasión migratoria y por lo tanto los culpables de que la gente se juegue la vida viniendo desde África, muera en el mar, después llegue aquí, no tenga nada que hacer y se dediquen a la delincuencia, causando problemas de seguridad a todos los españoles. Esa es la verdad. Yo me pregunto, de verdad, quién está al mando en ese partido. Porque claro, aquí os rebeláis porque hay 1.700 jóvenes de esta región que tienen que abandonarla porque aquí no hay futuro. Y eso mientras nos dicen que tenemos que ser sustituidos, que aquí hay que traer a otros jóvenes para pagarnos las pensiones. Luego llegan y no pagan las pensiones. Lo primero que hacen es recibir las ayudas sociales que no llegan a nuestros compatriotas. Las ayudas al alquiler, las ayudas sociales.
y ocasionar unos gastos brutales, como ha explicado Carlos, que servirían para mantener a muchos españoles necesitados, a muchos españoles humildes que están en una situación de necesidad. Bueno, pues cuando nos quejamos de que se tienen que ir 1.700 jóvenes, pues sale el señor Muñeco y nos dice que lo que queremos es que la gente se ahogue en el mar y que somos unos insolidarios. Si nos quejamos por la sanidad y por las listas de espera, pues también somos unos insolidarios. Si nos quejamos por los impuestos a los autónomos, que son obra del Partido Popular y del Partido Socialista, no solo del Partido Socialista, lo mismo. Si nos quejamos por los salarios de miseria y porque son absolutamente insuficientes para una vivienda disparatada e inalcanzable como consecuencia, entre otras cosas, de la invasión migratoria, porque aquí llevan mucho tiempo diciendo que puede venir aquí todo el mundo. Claro, y la gente que viene, pues tiene la costumbre de querer vivir bajo un techo. Pero aquí no se construyen casas, entre otras cosas por los impuestos abusivos, entre otras cosas por las regulaciones excesivas y entre otras cosas porque no se liberaliza el suelo. Bueno, pues ¿qué ocurre con la vivienda? Que se convierte en un bien de lujo para la mayor parte de la gente. ¿Qué ocurre con la seguridad? Pues lo mismo, si hay el mismo número de policías y aquí no hace más que entrar gente, pues la seguridad acaba siendo un lujo que no nos puedes permitir porque no existe. Y así con todo, con la atención sanitaria y absolutamente con todo. Y nos quejamos de este tipo de cosas, o de que las mujeres ya no viven con la misma seguridad que antes, y siempre tenemos algún insulto con el que nos contestan unos u otros. Pues no os quejéis de nada, porque el señor Mañueco nos dice que si no le votamos a él o al Partido Socialista es que actuamos como criminales que queremos que la gente se ahogue en el mar. En fin, ¿por qué están todos contra Vox? Francamente, porque Vox está contra los españoles y porque son incapaces de debatir con Vox. Porque son incapaces incluso de negociar con Vox. Porque cuando nosotros negociamos no hablamos de pájaros y flores. Vamos con medidas concretas que les desnudan, que les incomodan, porque son los responsables, en complicidad los dos, de haber hecho muchas cosas que han perjudicado a nuestra gente. Con los acuerdos desde Bruselas que luego aplican en España. Y entonces, pues nos encontramos con que es muy difícil llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque estamos hablando con unos que actúan como una estafa. Claro, cuando el Partido Popular se sienta con Vox, ¿qué nos dice? Es que esto viene de Bruselas. ¿Qué coño es Bruselas? Pues el Partido Popular y el Partido Socialista, que lo han pactado todo. Claro, ¿quién manda en Bruselas? Ellos desde hace muchos años. Y en Bruselas hay mayorías alternativas. En el Parlamento Europeo ya podría haber una mayoría alternativa, pero el Partido Popular no quiere romper la mayoría que tiene con el Partido Socialista. Y allí que han aprobado desde hace décadas. No el señor, el capo de la Moncloa y el partido del señor Feijóo, sino el partido de Rajoy y el partido de Aznar. ¿Qué han aprobado? Las políticas migratorias que están destruyendo nuestra prosperidad, las políticas verdes y del fanatismo climático que han destruido el campo, que tienen acogotados a los agricultores y los ganaderos, y como no tenían poco, ahora imponen Mercosur los dos de la manita. Eso sí, ha salido también el señor Feijóo, después de aplicar Mercosur de acuerdo con los socialistas, a decirnos que hay unas cláusulas de salvaguarda. Ningún agricultor, ningún ganadero que me he encontrado en toda Castilla, en toda León, sabe de qué diablos hablan con las cláusulas de salvaguarda. Pero el presidente de Mercosur, que es el presidente de Paraguay, en cuanto les he oído hablar de esto, ha dicho, eso no está dentro del acuerdo porque no lo hemos firmado. ¿Qué quiere decir eso? Que son unos estafadores, que nos están engañando. Y lo saben todos y cada uno de los agricultores y los ganaderos de esta tierra. Como no pueden debatir porque son incapaces de tapar su estafa, pues vienen con palabritas. La primera semana que anduvo por aquí Rajoy, dijo que frente a Vox, que era como el populismo, igual que Podemos, que la solución era la moderación. Bueno, no sé qué significa eso. Esta semana directamente ha venido a hablar del extremismo de Vox. A mí, lo realmente extremo me parece mentir, y el extremo de la mentira es la estafa que están protagonizando. Lo realmente extremo me parece pedirle a la gente su confianza y una mayoría absoluta para tumbar todas las políticas de Zapatero y después no tumbar ni una sola de las políticas de Zapatero. Me parece muy extremista pedirle a la gente el apoyo para bajar los impuestos y cuando está en el poder hacer justo lo contrario y subir los impuestos. Me parece muy extremista que cuando te presentan una moción de censura, la única alternativa que des a los españoles para no convocar elecciones es el bolso de Soraya encima de tu escaño, inherencia
un gobierno criminal como el de Pedro Sánchez. Esa es la herencia extremista que nos ha dejado Mariano Rajoy. Así que mejor que se vaya por donde ha venido y que lo dejen en el registro de la propiedad en Madrid y que deje de decir sandeces, porque tiene mucho más que callar que hablar. Y no solo eso, como estafan y como mienten, pues son incapaces de derrotar a la mafia que gobierna España. Y digo a la mafia que gobierna España con todas las letras, con las 5 que tiene y con mucha claridad. Mafia gobernada por un capo que está atrincherado en el búnker de la Moncloa, que actúa en contra de los intereses de España porque solo defiende su interés personal y que ha conseguido llegar hasta aquí, entre otras cosas, pues porque el señor Feijóo, que convoca manifestaciones los domingos contra Sánchez, si el lunes le llama a Sánchez para ir a la Moncloa, dice que sí, que hay que ir. Tenían una reunión prevista y la suspendieron por el crimen de Adamuz, otro crimen de la mafia, que se habían gastado en fulanas lo que había que gastarse en arreglar las vías en las que murieron 47 españoles. Pero bueno, el señor Feijóo le dijimos, ¿cómo vas a verte con la mafia? Y dijo, es que a mí me han enseñado a respetar a la presidencia del gobierno, política para adultos y estas cosas que dice el señor Feijóo. Pues mire, señor Feijóo, si la presidencia del gobierno no respeta a España, no respeta a los españoles, no respeta nuestra soberanía, y si la presidencia del gobierno está encarnada por un corrupto que tiene absolutamente entrampado a todo su entorno, a su número 2, al sustituto del número 2, que están en la cárcel y que tiene a su mujer y a su hermano imputados, nosotros no respetamos a la presidencia del gobierno, porque la presidencia del gobierno la preside Pedro Sánchez. Pero el señor Feijóo está en la política para adultos, que no entendemos los cabestros, los brutos y los salvajes, esos que cuando se sientan a negociar con el PP, es decir, nosotros, pues el PP nos saca un decálogo de buen ciudadano, de comportamiento, de lo que se puede decir y lo que no. El otro día el señor Feijóo se sentó con los del PNV y a esos no les sacó ningún decálogo. A esos no les dijo que había que respetar la Constitución, no les dijo que había que respetar la unidad de España, no les dijo que había que respetar a la corona, no les dijo que había que respetar el Estado de Derecho. A vosotros y a nosotros sí nos lo dicen. Y es muy grave porque lo que hay enfrente es una mafia que llegó al poder montada en un Peugeot y que cuando paraban en las estaciones de servicio y repostaban, el dinero con el que se repostaba era el de las saunas de prostitución de la familia del presidente. Y esto no lo digo yo, y si no que me denuncien, lo dice Koldo, que está en la cárcel de Soto del Real. Y después, cuando llegaban a las votaciones dentro de su partido en esas primarias, iban allí y de tapadillo, no sé si detrás de una cortina, el Koldo, el Ábalos o el Cerdán o el propio Sánchez, y metían los votos de unos rumanos, de unos bolivianos y de unos marroquíes que acababan de afiliar. Y esto no lo digo yo, también lo han dicho ellos, los que están en la cárcel de Soto del Real. Y los que están dispuestos a hacer eso a su propio partido, ese tipo de trampas, y están dispuestos a pagar una carrera política de esa forma, solo se pueden llamar mafia. Y si son capaces de hacer eso a sus compañeros más cercanos, que no serán capaces de hacer a los españoles y a los compatriotas que ni conocen. Y por eso yo, cuando hablo de mafia, lo digo de verdad. Cuando el señor Feijóo habla de mafia, habla en minúsculas. Es un recurso literario, político, para meter ruido, para discutir un día en el Parlamento, pero no se lo debe creer. Porque si uno dice que el presidente del gobierno realmente está al frente de una mafia, cuando el presidente del gobierno te llama y es un capo, le haces una peineta, no te vas a verle. Entonces, yo os cuento todas estas cosas porque hay mucha desinformación, hay muchas mentiras y hay mucha mala intención y mucha mala baba en la política y en los medios de comunicación. Y luego, claro, quieren pactos. Pero, ¿cómo quiere los pactos el PP con Vox? Pues nada, gratis, por su cara bonita. Piensan que Carlos y yo estamos aquí recorriendo, en este caso, toda una región, y yo recorriendo toda España, y que os estoy pidiendo la confianza para luego coger, y como si fuéramos el coche escoba del PP, para ir a entregarle los votos y decir sí, buena. Pero de verdad, ¿de qué pino se han caído? Pero ¿qué se han creído? ¿Qué se han creído los dueños del país? ¿Se creen de verdad eso de que se les roban votos? No, los votos no son ni del PP, ni del PSOE, ni de Vox. Los votos son de la gente, los votos son vuestros. Y os pedimos la confianza para no traicionarla. Y por eso, cuando el Partido Popular nos estafó
y nos dijo, no vamos a repartir a los menas por toda Castilla y León, por todo Aragón, por toda Valencia. Y nos lo dijeron todos, desde Mañueco hasta Azcón, Mazón, Miras y la señora que tienen en Baleares. Nos lo dijeron. Y de repente Feijóo tocó el silbato y dijo, la solidaridad es algo incuestionable y vamos a poner toda la capacidad instalada para acoger a los menores. No, a los menores que no son menores, toda la capacidad instalada para repartir la ruina y la inseguridad por toda España. Y nosotros dijimos que no, que a nosotros no se nos engaña y sobre todo que nosotros no engañamos a la gente que nos ha votado. Y por eso cuando yo estoy aquí y os digo qué es lo que vamos a hacer, es porque lo vamos a hacer. Es porque lo vamos a hacer. Y cuando decís, no nos defraudes, no nos defraudéis. Bueno, yo lo entiendo muy bien porque la canallada que vivimos todos los días en la política es como para no confiar en nadie, la verdad. Pero yo os vuelvo a decir, como he dicho en muchos sitios, para defraudaros tenemos que defraudarnos a nosotros mismos, porque lo que estamos diciendo no es fruto de una encuesta, no es fruto de un cálculo, sino porque creemos en ello. Nosotros amamos a nuestra patria, queremos la unidad de España, queremos la soberanía, que el poder de los españoles esté aquí, en España, en el Congreso de los Diputados, y no en Bruselas, y mucho menos aún en un despacho de 7 golpistas del separatismo catalán, y menos todavía aún en manos de unos terroristas de Bildu. Nosotros queremos seguridad en las calles, queremos libertad para los mayores, queremos libertad para las mujeres. A nosotros no nos chantajean con la subida de unas migajas a los pensionistas para que se compren un paquete de arroz o un filete, porque los pensionistas también quieren atención sanitaria, no quieren listas de espera y quieren que sus nietos y sus hijos tengan un futuro en su propia tierra. Y nosotros estamos defendiendo estas cosas. No otra, no otra. Nosotros no queremos sentar el trasero en un escaño, en un parlamento regional o en un parlamento nacional. No queremos una consejería, no queremos un ministerio. Bueno, sí los queremos, sí. No. Pero no los queremos para estar. Porque ahora anda el PP por ahí con la cantinela. No, es que Vox no quiere estar en los gobiernos para no desgastarse. Ah, no, andamos recorriendo el país porque nos entretenemos, porque somos titiriteros, ¿no? No, estamos aquí dejando a la familia porque disfrutamos mucho. Bueno, yo voy a decir una cosa. Yo tengo que reconocer que yo disfruto estando con vosotros, y creo que Carlos también. Yo disfruto estando por los pueblos de mi patria, conociendo españoles que sienten y padecen como nosotros, y disfrutamos pudiendo ayudar y pudiendo representarles. Pero dicho eso, hacemos esto porque tenemos las mismas convicciones que vosotros. Lo suelo decir de una manera que a veces resulta brutal. No hemos venido aquí para defender vuestras ideas, hemos venido para defender las nuestras, pero resulta que son las mismas. Y por lo tanto estamos juntos. Por lo tanto, para defraudaros tenemos que defraudaros a nosotros mismos. Y digo esto porque el PP tiene que caerse del guindo de una vez por todas. El PP no se puede pensar como en Extremadura o en Aragón, ¿no? En Extremadura nosotros pusimos unas condiciones para aprobar unos presupuestos, después de salir del gobierno, que no les hicimos una moción de censura con los socialistas, que si tuviésemos una pinza los habríamos sacado del gobierno. Pero no, nosotros no pactamos ni con los socialistas ni con los comunistas, Lo digo porque el PP sí formó gobierno con los comunistas en Extremadura hace solo unos años. Nosotros no. Pero bueno, les dijimos, mira, estas son las condiciones. Y la señora Guardiola en este caso y el señor Feijóo dijeron, a elecciones. ¿Por qué? Porque no querían aceptar las exigencias de Vox, que no son otra cosa que las cosas que vosotros creéis en muchos casos. Bueno, pues los extremeños votaron. ¿Y qué le dijeron al Partido Popular? Que había que aceptar las exigencias de Vox, pero no las que planteábamos, sino el doble, porque nos votaron el doble. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular durante todo este proceso de negociación? Y es muy importante que lo sepáis. Dilatar, presionar, coaccionar en los medios de comunicación y meter prisas a última hora. Ya conocemos su técnica, nos lo hizo Mañueco aquí hace 4 años. No, Vox tenía que abstenerse y dar la investidura a Mañueco porque sí. Y le dijimos no. Tuvimos la presidencia del Parlamento, la presidió Carlos Pollán, formamos parte del gobierno, pero es que se enteraron, yo tuve esas conversaciones, se enteraron en el último minuto de que íbamos en serio. Parece mentira que después de 4 años no hayan aprendido y no nos tomen en serio, pero en realidad no parece mentira. ¿Sabéis lo que les pasa? Que piensan que como están echando gasolina a los medios de comunicación y nos meten mucha más presión, piensan que vamos a ceder. Y no vamos a ceder, no vamos a ceder. Nosotros también queremos una alternativa, queremos un cambio de gobierno y un cambio de rumbo. Nosotros no queremos bloquear, queremos que cambien las cosas.
pero no vamos a ceder. ¿Por qué? Porque os representamos y porque algunos tenemos una trayectoria. Y yo vengo de una tierra en la que me han hecho chantajes mucho más grandes que el de criticarme en la televisión para que cediera, y no he cedido nunca. Y parece mentira que aún no se hayan enterado. Es decir, que ni con los titulares, ni con los artículos pagados, ni a punta de pistola. Nosotros no cedemos, nosotros representamos a la gente. ¿Eso significa que nosotros queremos imponer todo nuestro programa? No, evidentemente no. Y eso sería, pues, bastante inaceptable, que nosotros pretendiéramos imponer todo lo que defendemos, pero una parte de lo que defendemos ha de estar presente en un cambio de rumbo en Extremadura, en Aragón y cuando se vote en Castilla y León. Por cierto, aquí anda también Feijóo con el rollo ese del voto útil, ¿no? Que hay que concentrar el voto porque si no gana la izquierda. Señor Feijóo, deje de engañar. La izquierda en Castilla y León no tiene ninguna posibilidad de sumar. No va a haber un gobierno de izquierda. No tiene ninguna. En estas elecciones solo se juega un asunto. Solo uno. Señor Feijóo, no mienta. Solo se juega un asunto. Y es decir, ¿cuál es la mezcla de la fórmula entre PP y Vox? Que tendremos que entendernos. ¿Y sabéis qué? Si en esa fórmula el PP tiene mucha fuerza, pues lo que intentará es el chantaje y que no se cambie nada. Y si tiene menos fuerza y Vox tiene una fuerza muy grande, pues no tendrá otro remedio que de verdad asumir un cambio de rumbo y mandar a tomar por saco a las políticas que ha pactado con los socialistas en Bruselas y en todas partes. Pero eso es lo que se juega en estas elecciones, ¿eh? Aquí no hay ni una posibilidad de que la izquierda pueda sumar y que la izquierda pueda gobernar. Por lo tanto, que deje el señor Feijóo de asustar a la gente, porque ese argumento ya no vale. ¿Qué es lo que queremos en Extremadura, donde acabamos de votar no a la investidura de la señora Guardiola? Pues que se sienten a negociar seriamente. Que se den cuenta que una negociación no es una cosa que se hace a última hora, bajo presión y con prisas. Que respeten a Vox y que negocien como les hemos pedido desde el día que acabaron las elecciones. Medida a medida. Medida a medida. Al principio decían, no, es que queréis cargos, no queréis cargos, que no quiero hablar de eso. No queremos saber nada de consejerías ahora mismo. Lo que queremos es negociar medida a medida del gobierno, con partidas presupuestarias, con plazos de cumplimiento y con garantías de cumplimiento. Y después ya hablaremos de lo demás. Y cuando hagan eso, pues habrá un nuevo gobierno en Extremadura. La puerta sigue abierta y la mano está tendida. Y hay tiempo. Quedan 2 meses para negociar. 2 meses, con tranquilidad. Lo que no se puede es a toda prisa y con la presión de los titulares, que les hemos cogido la medida, que ya sabemos cómo funcionan y no nos van a llevar del ronzal obligados a votar cualquier cosa que nos pongan delante. Y menos a un señor como Mañueco que dice pues que somos salvajes, que queremos tirar a seres humanos al mar. Así que podéis estar tranquilos en una cosa. Primero, aquí la izquierda no tiene nada que hacer. En segundo lugar, Vox es el primer partido convencido de que hace falta construir una alternativa. Pero la alternativa no consiste en ser el coche escoba del PP para darle la confianza de los ciudadanos que han confiado en nosotros, para que el PP siga haciendo las políticas socialistas, las políticas contra el campo y las políticas impositivas que han llevado haciendo hace mucho tiempo. Esa es la verdad. Mientras tanto, ¿cómo tenemos al jefe del clan del Peugeot? Pues disfrutando del trabajo sucio del PP contra Vox. Y vemos que sigue con su mafia y con sus guerras, porque es lo que más le gusta. A Sánchez, que de repente se ha disfrazado de pacifista, se disfrazó de honrado y de feminista con la moción de censura que le presentó a Rajoy, la del bolso de Soraya. Se disfrazó de honrado y nos presentó a Ábalos para defender esa moción de censura. Y Ábalos era el adalid del feminismo y el adalid de la honradez. Está en Soto del Real y precisamente hemos visto cuál es el tipo de tratos que él tiene con las mujeres que no son de su familia. Bueno, no puedo decir mucho más de esto. El señor Sánchez se agarra a una guerra como a un clavo ardiendo. Yo creo que no hay nadie al que le guste más una guerra que a Sánchez. La guerra de Rusia y de Ucrania. ¿Pagamos los misiles de Ucrania con nuestros impuestos? Pero también los misiles de Rusia, comprando el gas a Rusia. Creo que tenemos la posición del auténtico villano en todas las guerras, el de aquellos que se alimentan de las guerras y que pagan a los dos bandos contendientes. Esto no se ha visto nunca. Bueno, pues Sánchez es el protagonista de la España que paga a los dos bandos de una guerra. Por supuesto, las guerras pasadas. Ha hecho todo lo posible por desenterrar muertos y odios entre españoles, desenterrando a gente en contra de la voluntad de sus familias, solo para que discutiéramos sobre una guerra de hace un siglo
en la que se mataron nuestros abuelos. Hay que ser canalla, tipejo y gentuza para ser eso. Porque aquí hay mucha gente que ha tenido abuelos que han peleado en un bando o que han peleado en otro. Y aquí, desde una tribuna de Vox, no os vamos a decir lo que tenéis que pensar. Pues yo pensaré una cosa y el señor que está ahí pensará otra y ese pensará otra. ¿Por qué? Porque creemos en la libertad de los españoles para acercarse a su propia historia como quieran. Sánchez no. A Sánchez le gusta la guerra para poder generar tensión, como le gustaba a Zapatero. Recordáis la conversación con Gabilondo, que lo que les gustaba era la tensión. Le gusta la guerra de Ucrania y ahora le gusta la guerra contra los ayatolás. ¿Por qué? ¿Porque le preocupa eso? No. Porque de repente dice, yo voy a ser el adalid contra este señor, contra Trump. Y Trump pues dirá muchas cosas que nos gusten, otras que no. Pero es un tipo que defiende los intereses de su país. No los nuestros, no, y de hecho muchas veces defenderá intereses que nos perjudican. Yo lo que querría en España es un gobierno que defienda los intereses nacionales, los intereses patrióticos, y no un tipo que solo defiende el interés personal y se mete en cualquier guerra, en cualquier lío, con tal de que no se hable de su corrupción, la de su mujer, la de su hermano y la de todo su entorno. Esa es la verdad, que este tipo utiliza cualquier guerra para que no se hable de que son unos auténticos ladrones y que están cometiendo un latrocinio con los españoles. Cuando no es con los impuestos, es robando directamente a manos llenas, hasta con las catástrofes como la del COVID, donde traficaban con mascarillas. Lo han hecho hasta con las vías del tren, lo han hecho hasta con la Dana, absolutamente con todo. Y ante esto, ¿qué le pedimos al señor Feijóo? Pues que pase de las musas al teatro, que lo de decir mafia en minúsculas no vale para nada. Hay que decir mafia en mayúsculas y lo que hay que hacer es presentar una moción de censura contra la mafia. Así que, por favor, señor Feijóo, aprenda de Vox, que presentó 2 mociones de censura contra Sánchez, votaron ustedes en contra de una y se abstuvieron en la otra, es decir, votaron con los socialistas, y presente una moción de censura ahora, para retratar a Sánchez, para retratar a sus apoyos y también para retratar a todos esos que hacen como que ahora se oponen a Sánchez, pero lo están sosteniendo. No nos hará caso, pero nosotros no vamos a dejar de pedírselo. Y si la presenta, para convocar elecciones, que no haya ninguna duda de que nosotros votaremos a favor sin ninguna otra condición más que la moción de censura y la convocatoria inmediata de elecciones generales para devolver la palabra a los españoles. Porque ahora ha salido el ministro este ridículo de Exteriores, que avergüenza a cualquiera, a decir que la soberanía es muy importante. ¿Pero qué la soberanía? Pues si se la han entregado a la gentuza de Bildu, a la gentuza golpista de Junts, y la han entregado a los despachos oscuros de Bruselas. ¿Pero qué soberanía? Si España no es soberana bajo estos gobiernos. Pero está tan tranquilo Sánchez que andaba en un mitin ahora llamándonos hipócritas, y eso es lo de menos. Pero lo demás era que detrás de él, en una pantalla, y seguro que recordáis esa imagen porque ya la utilizó en otra ocasión, aparecía una bandera de España gigantesca. La bandera de España detrás de Pedro Sánchez. O sea, el socio de Bildu con la bandera de España detrás. La bandera que cubría los féretros de los españoles asesinados por el terrorismo que Pedro Sánchez ha legitimado y que Pedro Sánchez ha logrado que sea sacado de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Pedro Sánchez ensucia la palabra soberanía, ensucia nuestra bandera y, por supuesto, perturba las esperanzas de nuestro pueblo y muy especialmente de nuestra juventud. Y por eso yo os pido que hagamos un último esfuerzo hasta el día 15 de marzo. Yo estoy dispuesto a pegar voces por todas las plazas y por todas las salas de León y de Castilla. Pero lo que nosotros hagamos sirve de poco al lado de lo que todos vosotros podéis hacer. Tenéis a mucha gente en vuestro entorno, en vuestra familia, entre vuestros amigos, a muy buena gente que no va a votar o que no nos va a votar. A gente que piensa que nada puede cambiar. Veo gente que cabecea cuando lo digo, porque estáis ya pensando en esos nombres. Todos estáis pensando en alguien de vuestro entorno que no lo tiene claro, que piensa que todos son iguales, que son unos corruptos, que piensa que no merece la pena votar porque nada va a cambiar, porque todo es muy difícil. Algo de razón tienen en lo de que todo es muy difícil. Que piensan que algo sobre nosotros que es equivocado, que es una mentira de estas que esparcen por las televisiones. Si vosotros hacéis la tarea como cuando la mandaba el profesor en clase, de tomar nota y apuntar 5 nombres, o más si podéis, pero con 5 vale, que estamos muchos, y convencer a la gente de vuestro entorno, de pedirles el favor, especialmente los jóvenes, que podáis pedir a esos padres que no lo ven claro, a esos abuelos que no lo ven claro, que lo hagan por vosotros, que lo hagan por vuestro futuro, que por una vez en su vida cambien el voto,
que os den una oportunidad. A muchos jóvenes que están aquí, que yo sé que no tienen ni 18 años, me los encuentro en todas las plazas, en todos los pueblos, algunos muy jóvenes, con 12 años, a eso les va a costar convencer a los abuelos, pero algunos ya un poco más mayores, cerca de la mayoría de edad, y creo que pueden hacer un gran esfuerzo en convencer a sus familias para que les hagan un favor, para que les den una oportunidad a la esperanza. Porque la izquierda hasta hace poco decía que había que votar a los 16 años. Se lo ha olvidado, ¿eh? Ya sabéis por qué, ¿no? Ahora incluso quieren proteger a los chavales y quitarles TikTok. Bueno, yo os pido este último esfuerzo para que nos acompañéis en este periplo por las tierras de León y de Castilla, que a mí me está permitiendo conocer mejor nuestra España y poder querer todavía más a nuestros compatriotas, y que hasta el último momento, pues, que continuéis, ¿no? Que continuéis convenciéndoles. Hasta el rabo todo es toro, y hasta el día 15 de marzo podéis convencer a todos los vuestros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, y adelante, españoles de León, sin miedo a nada ni a nadie, para que el león vuelva a rugir. ¡Viva España!